Reconocimiento curso de algoritmos. Mi nombre es Nancy Edith Camelo Pinzón, vivo en Bogotá. Tengo una hija de 4 años. Actualmente trabajo como auditora de cuentas por pagar en una multinacional que presta sus servicios de recuperación de ingresos a una gran cadena de supermercados en Colombia. Me gusta bailar, ver películas, realizar manualidades y compartir mi tiempo libre con mi familia. Me encuentro inscrita en el SEAD José Acevedo y Gómez, cursando Ingeniería de Sistemas segundo semestre. Mi cuenta de Skype es nan-camelo80. Temáticas del curso. Nuestro curso de algoritmos consta de 3 unidades. La unidad número 1 llamada Introducción a la Programación. En esta veremos temas como componentes y operaciones de las computadoras, el proceso de la programación, tipos de datos y operadores, introducción a los algoritmos. Dentro de la unidad 2 estudiaremos los algoritmos y estructuras de datos. Los temas a ver son estructuras condicionales, estructuras repetitivas, procedimientos y funciones. Y la unidad número 3, lenguaje de programación. Dentro de esta tenemos 4 temas. Uno es introducción al lenguaje de programación, 2, estructuras simples, estructuras repetitivas y programación visual. Tenemos la evolución histórica de los lenguajes de programación. En sus inicios, Charles Babbage diseñó la primera máquina programable. Ada Lovelace, primera programadora, crea el primer algoritmo. Y Grace Murray inventó el primer compilador para el Univac. Después aparecen los lenguajes padres. En 1957 aparece Fortran, en 1958 Algol, 1959 COBOL, 1962 Simula y 1963 aparecen los lenguajes de programación de primera generación que son C, C++, Objective-C, Java y C#. Actualmente aún se utilizan el Fortran, Lisp y COBOL. En los 70s ya podemos llamar que hubo una segunda generación. Entonces en 1970 aparece el lenguaje de programación Pascal, 1972 C-Prolog, 1973 ML, 1975 Shane y 1978 el SQL. En los años 80 empiezan a aparecer los lenguajes imperativos, que son lenguajes con más potencia y productividad y con algunos entornos matemáticos. Entonces aquí hace referencia a utilizar las funciones lógicas y toda la lógica matemática. En estos, entonces, en 1980 aparece el C++, en 1984 MATLAB, en 1985 Eiffel, en 1986 Erlang, en 1987 Perl. En los 90 hay un auge funcional, entonces aparece el lenguaje de programación en el año 1990 Haskell, 1991 Python, en 1993 Ruby, en 1994 Celots, en 1995 Java y JavaScript y en el año 2000 el C#. En la actualidad hay una mezcla de paradigmas y tenemos el lenguaje de programación F# que apareció en el 2002, en el 2003 GraphQL, en el 2011 Dart y en el 2014 LessWisp.
Dentro de las diferencias de lenguajes de programación, entonces vamos a hacer eh, énfasis en 5 lenguajes. Uno de ellos es JavaScript. Este es un lenguaje utilizado por millones de páginas web. Es fácil de aprender, brinda seguridad y soporta robustez. Soporta distintas codificaciones y tiene bastante compatibilidad con los navegadores modernos. Esta es una de las ventajas y una de las diferencias que hace que sea importante este lenguaje de programación. El Perl es un lenguaje imperativo y flexible, utiliza variables iniciales, tiene una gran cantidad de módulos, se utiliza en el desarrollo web y administración de sistemas, y en una sola línea de código se definen numerosas funcionalidades. El lenguaje C, que es un lenguaje de medio nivel, es un lenguaje de conjunto de procedimientos llamados funciones, sigue siendo esencial en el desarrollo de sistemas operativos o drivers. Tenemos el lenguaje de programación Ruby, que este es un framework de aplicaciones web de código abierto en lenguaje de programación Ruby. Es simple y funcional. Es un lenguaje orientado a objetos y su programación es funcional e imperativa. Tenemos el C#, que es un lenguaje fácil de aprender orientado a objetos, trabaja conceptos de encapsulación, herencia y poliformismo. Puede implementar interfaces, diseñado para escribir aplicaciones empresariales. Dentro de las tendencias actuales de programación de computadoras, existen muchas herramientas de software que son capaces de generar la mayor parte del código, y es ahí donde los propios programadores deben elegir el lenguaje de programación más eficiente de acuerdo a la tarea o fin que desean obtener. Los lenguajes de programación han tenido un proceso de maduración debido al avance tecnológico y a las nuevas tendencias que apuntan a ser más simples, robustas y potentes. Actualmente, los lenguajes más utilizados son el Ruby, el ASP.NET, Ajax, Objective-C, Python, PHP, Perl, C, C#, XML, C++, JavaScript, Java, HTML y SQL. Dentro de las buenas prácticas de programación, tenemos que estas dependen del gusto por el lenguaje que el programador sienta al trabajarlo. Es importante que conozca el código y cada una de las buenas prácticas para crear este código, con el fin de obtener el producto deseado. Entonces, algunas buenas prácticas que vamos a nombrar son em, evitar el uso de variables globales. El código, el código debe ser entendible. Algunos lenguajes te guían y solicitan seguir ciertos parámetros. eh, Se deben aplicar pruebas. Se debe hacer una documentación del desarrollo del código. Debemos evitar el uso de elementos no habituales de un lenguaje. Controlar los desbordamientos. Evitar el uso de sentencias got, break y continue. Evitar escribir procedimientos y funciones demasiado largas. Evitar copiar y pegar trozos de código para no cometer errores. Usar siempre llaves en las estructuras de control. Cada lenguaje tiene una guía de código, entonces pues es importante utilizarla. Debemos hacer un filtrado de contenidos. Estas son en sí como las buenas prácticas que debemos tener en cuenta a la hora de hacer programación.
Y por último tenemos el lenguaje C Sharp. Em, Este tiene una sintaxis muy expresiva, sencilla y fácil de aprender. Es un lenguaje orientado a objetos. Cualquier persona familiarizada con C, C++ o Java podría reconocer esta sintaxis. Admite conceptos de encapsulación, herencia y poliformismo. Facilita el desarrollo de componentes de software a través de varias construcciones de lenguaje que son innovadoras. Eh, si se necesita interactuar con otro software de Windows, lo hace mediante un proceso llamado interoperabilidad. Em, Este lenguaje también está diseñado para escribir aplicaciones empresariales. Es la evolución del lenguaje C y C++ y presenta considerables mejoras e innovaciones en áreas como seguridad de tipos, control de versiones, eventos y recolección de elementos no utilizados. Es decir, hace una liberación de memoria. Bueno, espero que les sea pues, de bastante ayuda este reconocimiento del curso y los dejo. Muchas gracias.